Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Soria. A continuación, pues, les hablaré del análisis psicológico que realicé a la película Bajos Instintos con la docente Talia Morales Vitela y una servidora, Eugenia Osoria. Como introducción de esta película tenemos que Katherine, pues, es una exitosa escritora bisexual sospechosa de ser una brutal asesina. Al menos, pues, todo apunta a que ella es, después de que Johnny Voss, cantante de rock, retirado y propietario de un club nocturno en San Francisco, apareciera muerto en su cama después de pasar la noche con ella. Se describe a esta escritora como una persona que le gusta tener encuentros sexuales sádicos hasta causar la muerte, que después plasma en las historias de su libro. Por ese otro lado, tenemos los modelos en psicopatología de esta película. Tenemos el área biológico, conductual y cognitivo. El biológico, pues, se refiere a por ejemplo, a que recurre a tratamiento neurológico. Por el lado conductual, pues, esa escritora toma una, pues, conducta de sadomasoquismo, que es un comportamiento sexual que las personas experimentan excitación y satisfacción sexual mediante el sufrimiento físico y psíquico que infligen a otra persona que recibe de ella. Su tratamiento, pues, se basa en técnicas de modificación de conducta. Y por el lado, pues, cognitivo, pues tenemos que la ausencia de salud mental, pues, se atribuye a una representación deformada de la realidad y estrategias conductuales o de afrontamiento, pues, no adecuadas, no aceptadas por la sociedad. Según el DSM-5, a este trastorno psicopatológico se le conoce como sadismo sexual. El sadismo sexual consiste en infringir un sufrimiento, ya sea físico, psicológico, por ejemplo, la humillación o el terror en otra persona, para estimular la excitación sexual y el orgasmo, provocando malestar significativo o deterioro funcional significativo. Puede ser que le cause alguna lesión en su cuerpo, que a futuro, no sé, le tenga alguna discapacidad, o que se lleve sin el consentimiento de otra persona. Por ese otro lado, tenemos que el sadismo sexual, cuando se practica con parejas que no consienten la práctica, pues este constituye una actividad criminal y es probable que continúe pues, hasta el punto de que sea detenido y sea puesto en prisión. Por ejemplo, en el caso de esta autora, de esta escritora de la película de Katherine, llegaba tanto no sé, su imaginación, que ya no solo lo quería plasmar sus ideas o historia en un libro, sino que lo quería llevar a la realidad. Quería llevar a la realidad sus fantasías, pero no solo sádicas, sino ya hasta el punto de convertirse en asesina, porque le hacía daño a las personas, que aparentemente, pues, persuadía, traía con engaños, abusaba de su poder, de su belleza, de su sensualidad, para poder pues tener esas prácticas, estos encuentros, hasta provocarles la muerte, porque le gustaba llevar todo esto a la realidad, no solo que quedara en su mente, sino llevarlo hasta el punto de la realidad y después plasmarlo en su libro. Los pacientes se excitan en estas prácticas de sadismo, se excitan de forma repentina e intensa con el sufrimiento, ya sea físico o psicológico. La excitación se expresa a través de fantasías, de impulsos intensos o de comportamientos.
Y los pacientes han actuado según sus deseos. Una persona que no dio su consentimiento a estas o urgencias causa una angustia significativa, como pues en algunas escenas se pudo observar en esa película, que había personas que no daban su consentimiento y como que pues les daba un poco de temor o se quedaban sorprendidos mediante estas acciones que tomaba pues Catherine. Y este comportamiento pues puede afectar el área social, puede afectar su funcionamiento en el trabajo, en áreas importantes como su familia o donde se desarrolla esta persona. Y pues estas afecciones pueden durar hasta 6 meses. Por el lado de lo neurológico, esta patología pues es una parafilia, pero el comportamiento sexual sádico leve es una práctica sexual entre adultos que la consienten. Su alcance suele ser limitado, no es dañino y no cumple los criterios clínicos de un trastorno parafílico, que requieren que el comportamiento, las fantasías, el deseo irrefrenable de las personas provoquen malestar clínicamente significativo o deterioro funcional o causen daños para que se le considere un sadomasoquismo, como es el caso pues de esta autora, de que practicaba estas conductas en sus encuentros sexuales con sus víctimas hasta el punto de llegar a asesinarlos. Aquí quise agregar la motivación del criminal basándome en la pirámide de Maslow. Todo esto con referencia pues a esta película de la que les estoy hablando. Por ejemplo, en este caso, esta escritora, Catherine, podemos identificar la necesidad de cumplir el área fisiológica, por ejemplo, lo que era el sexo, la necesidad de seguridad a la hora por ejemplo, ella a través de este libro, pues era su empleo, a través de este libro obtenía recursos, y en lo social estaba rodeada de sus amistades, de personas de su trabajo, que le daban afecto, que a través de estas prácticas que ella hacía o del reconocimiento de este libro, del auge que fuera a tener, pues ella quería tener un reconocimiento, ella quería tener una autorrealización, como lo menciona aquí la pirámide. Ella estaba necesitada de esa autorrealización, de ese reconocimiento, porque muchos se quedaban impactados con esta historia tan atroz que mencionaba este libro, cómo una persona fuera capaz de cometer estos actos y plasmarlos en un libro, y estaban un poco dudosos de si realmente esta autora, esta escritora, había realizado estos crímenes. Y eso a ella le causaba satisfacción, se sentía realizada, se sentía que pues su libro tenía mucho auge, que su libro fue un éxito. Y por el otro lado, pues se sentía satisfecha de poder cumplir sus necesidades fisiológicas, de poder cumplir sus necesidades de seguridad sociales, de reconocimiento. Se sentía bien a través de estas prácticas, podía cumplir sus fantasías, podía llegar a sentirse realizada, y no solo a eso, a como romper los límites de la sociedad, cosas que tal vez los demás no se atreverían. No solo prácticas sadomasoquistas, sino hasta el punto de llegar a causarle la muerte a alguien. No solo una práctica de abuso, ¿cómo se le puede decir? De
Sí, de violentas, de prácticas violentas, sino que ella le gustaba causarle la muerte porque eso le provocaba excitación y eso lo quería plasmar en su libro y le generaba, pues, autorrealización. Eso es. Y pues de mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado y aquí a continuación quise agregar lo que viene siendo el DSM-5, la bibliografía, y pues de mi parte es todo. Es todo. Dejamos de grabar.